Bien. Muy buenas tardes a todos. Ya vamos a comenzar este taller teórico-práctico sobre inteligencia artificial. Bueno, primero agradezco su asistencia y por sobre todo el gran interés que despertó esta actividad, que para todos los abogados es de mucho interés. Bien, les cuento un poco de qué se trata esto. Esta iniciativa parte de un convenio de colaboración que tiene la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca con Trifolia, una plataforma de inteligencia artificial que ha venido durante ya varios meses desarrollando uno de estos motores especializado en la labor jurídica. Muchos de nosotros ya hemos usado alguna plataforma de inteligencia artificial y hemos ido descubriendo también cuáles son las falencias que tiene y de cierta forma tampoco sabemos muy bien cómo funciona, creemos que es un poco mágico. Bueno, la idea de esta actividad es que conozcamos cómo razona esta forma de procesar la información y, por cierto, aprendamos a cómo usarla y algunas recomendaciones de prompt y utilidades que podemos sacar y, naturalmente, relacionado también con la plataforma que han ido desarrollando quienes nos acompañan el día de hoy de Trifolia. Bien, para esta actividad la relatoría las harán don Eduardo Ramírez, ingeniero de la Universidad Católica, pero talquino, conocido nuestro, y también la colega Paula Rojas, abogada de la Universidad de Concepción, que ha venido también hoy día a mostrarnos ya por acá el lado más técnico, acá el lado más práctico de cómo funciona la inteligencia artificial. Bien, para no quitarle más tiempo, reitero los agradecimientos y los dejo con Eduardo, que va a comenzar. Muchas gracias. Ok. Como mencionó Oscar, yo soy Edu Ramírez, fundador de Trifolia, y en esta primera parte del taller quiero darles nociones técnicas de cómo funciona esta tecnología de la que estamos hablando, para que al entender esos conceptos puedan hacer un mejor uso y sacarle mayor provecho en su práctica jurídica. Vamos a aprender cosas, vamos a repasar, van a aparecer conceptos técnicos, así que también habrá una sección de preguntas al medio y al final. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo muy amplio que se refiere a todo lo que es computadores haciendo tareas similares a las capacidades cognitivas humanas. En las últimas décadas ha habido un desarrollo explosivo dentro de esta categoría y han aparecido técnicas como el machine learning, el deep learning, la IA generativa, que ya son herramientas capaces de crear contenido nuevo. Las primeras dos categorías se trata más de categorizar, pero ya con la IA generativa aparece la capacidad de poder crear texto, imágenes, audio, video, que todos hemos visto espectacularmente explotar el último año. Y dentro de la IA generativa hay un concepto, hay una subcategoría que son los LLMs. Viene del inglés Large Language Models, es el acrónimo, que son modelos de lenguaje, que tienen la capacidad de crear texto nuevo. Voy a explicar también, todos hemos escuchado nombres, marcas, modelos, etcétera, entonces quiero mostrar un poco cómo se ve el ecosistema actual de los nombres más conocidos y hacer unas diferencias. Porque por un lado están las empresas como Google, Anthropic, OpenAI, que desarrollan tecnología en base a esta nueva técnica de inteligencia artificial. Estas desarrollan aplicaciones, quizá la más conocida de todas aquí, algunos pensarían ChatGPT, WhatsApp. En WhatsApp tienen la posibilidad de hablar con un bot. Y ese bot, lo que hay detrás, lo que permite esta generación de texto son los modelos, los LLMs. Y que cuando hablamos, por ejemplo, de ChatGPT, no es solo chatgpt.com, esa es la aplicación, pero hay distintos modelos dentro de ChatGPT desarrollados por la empresa OpenAI. GPT-5, 4.1, 5.2, Google tiene Gemini 2.5, el año pasado sacó 2.5 y muchas variantes, Gemini 3 hace un mes atrás. Entonces, la analogía que creo que es útil aquí es pensar en autos. Las empresas son los fabricantes del auto, son Hyundai, Subaru. Las aplicaciones son el auto, son lo que usamos los usuarios, pero los LLM son el motor. Es la tecnología del motor y los distintos motores con las capacidades que tienen.
¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora vamos a empezar a entrar un poco más hondo. ¿Cómo funcionan los LLMs? Los LLMs son predictores de texto. Esta es una pequeña demostración. Tienen un texto y lo que son capaces de hacer es deducir cuál es la siguiente palabra e ir añadiendo palabra a palabra para generar párrafos, textos completos. Ese es el funcionamiento. Se parece mucho al autocompletado del teléfono, con algunas diferencias. La principal, el entrenamiento. El autocompletado del teléfono en base a nuestro historial de conversaciones, qué palabra puede venir después. Los LLMs son con billones y trillones de documentos. Literalmente todos los documentos que pudieron encontrar esas empresas. Todo el texto posible. Después hay algo que se llama el contexto, que vamos a ver en mayor detalle en la siguiente diapositiva, pero el autocompletado toma las últimas 5 palabras y en base a eso deduce cuál puede ser la siguiente. Los LLMs pueden tomar hasta unas 500.000 palabras de referencia para determinar cuál es la siguiente. El uso, el autocompletado normalmente lo usamos para solamente elegir la palabra siguiente. Los LLMs van eligiendo cadenas de palabras sucesivas para generar estos textos. ¿Vale? Ahora voy a mostrarles un ejemplo un poco más completo de una conversación donde vamos a observar varias cosas y esto se asemeja más al cómo usan ChatGPT o herramientas similares. Voy a introducir un concepto que es la ventana de contexto. Esto tiene que ver con la capacidad máxima de un LLM de procesar la mayor cantidad de palabras posibles, como les mencionaba. Alrededor de 500.000 en los modelos más conocidos. A medida que vamos avanzando en una conversación, van a ver en la demostración cómo para generar la respuesta el LLM tiene que iterar por todo lo que va de conversación y añadir una palabra. Y esto se va alargando y eso va a tener un efecto muy notorio. Y en este ejemplo también vamos a ver qué pasa cuando adjuntamos un archivo. ¿Vale? Entonces, cuando un usuario hace una pregunta, el asistente, la contraparte, empieza a contestar y lo que hace es estudiar todo el texto que hay hasta ese punto y añadir la siguiente palabra. Y pueden ver que a medida, este es un ejemplo muy simplificado con un LLM muy teórico, a medida que va transcurriendo la conversación, es cada vez más lenta la capacidad de generar texto, por ejemplo. Pueden observar que ya cada palabra toma más tiempo. El adjuntar un archivo hace también que haya mucha más información que procesar en cada pasada para generar una siguiente palabra. ¿Y esto en qué impacta? Aparte de obtener respuestas más lentas a medida que se va alargando una conversación, para los sistemas también es más caro. Normalmente van a alcanzar límites o si tienen un plan gratuito les va a decir alcanzaste tu límite más rápido si son conversaciones muy largas. Y algo muy importante a tener presente es, bueno, se puede llegar al límite del largo de la conversación, que es algo no deseado. Y mientras más largo es el contexto, la calidad de las respuestas va a disminuir también. A medida que van mejorando los modelos y van saliendo nuevos modelos, esto se intenta amortiguar, pero la realidad es que si se está usando un menor contexto, las respuestas van a ser más rápidas, más baratas y más precisas. Este va a ser el aprendizaje más importante que quiero que se lleven de esta parte de la presentación. Entonces, bueno, aquí sigue la conversación y pueden ver cómo tarda un tiempo en procesar el PDF al generar cada palabra, cómo ya después de varios turnos la generación de cada palabra es sucesivamente más lenta y cómo se va llenando la ventana de contexto hasta potencialmente llegar a un límite. Ahora que entendemos la noción general de cómo funciona esta tecnología, hay un montón de detalles técnicos en los que no vale la pena entrar, pero hay una pregunta que siempre sale cuando se habla de inteligencia artificial, es una pregunta más bien filosófica, en la que no quiero entrar en detalles, pero quiero sacar lo que es importante para nosotros y relevante en este contexto. Si lo que es un autocompletado en base a las probabilidades, en base a la información que tiene en el contexto y el entrenamiento, ¿podemos decir realmente que es inteligente? Esto es un debate muy abierto, muy contingente, no parece haber una respuesta clara,
parece ser semántica, pero dejo algunos datos curiosos. Por ejemplo, que Sam Altman, el CEO de OpenAI, a poco tiempo de lanzar ChatGPT, hizo el tweet que decía, soy un loro estocástico, un loro probabilístico, y tú también. Y en el fondo la idea que ha surgido y que ha mostrado la investigación científica en los últimos años sobre todo, es, al parecer la inteligencia humana no es tan distinto a estos modelos probabilísticos. Pero ¿cuál es la diferencia importante de la inteligencia humana? Es el contacto con el mundo real. Y esto se aplica en el trabajo de los abogados. Por muy inteligente, cuestionablemente, que pueda ser un modelo, no tiene contacto con el mundo real, con las personas, con los clientes. La justicia siendo algo también, sobre todo humano. Entonces, esto es un recordatorio de que siempre, siempre, siempre es fundamental que un abogado o cualquier profesional verifique la respuesta de este tipo de herramientas. Porque este tipo de herramientas pueden saber muchas cosas, pero no ven, no interactúan con el mundo real y hay sutilezas que siempre se van a escapar por muy buena que sea esta tecnología. Otro punto importante que voy a volver atrás a este demo. ¿Qué es lo que sabe el LLM? En cada conversación, las respuestas, como les dije antes, la predicción se basa en el entrenamiento, o sea, la información que se le pasó generando el modelo, y la información disponible en la conversación. Pero no tiene cómo saber datos de cosas que ocurrieron después del lanzamiento del modelo. O sea, hay modelos que salieron hace 1 año y medio atrás, no tienen cómo saber quién es presidente de Chile, bueno, quién es el presidente de Estados Unidos ahora, o cosas que hayan pasado en los últimos 6 meses o en cualquier punto después de haber terminado ese entrenamiento. Por lo tanto, todas las respuestas se van a basar en esa información y lo que les estamos entregando en la conversación. No saben qué leyes han cambiado desde que fueron entrenados, por ejemplo. ¿Para qué son muy buenas estas herramientas? Para resumir documentos largos. Estas son cosas que hacen excelentemente. Redactar borradores, explicar conceptos complejos de forma simple, traducir entre idiomas, encontrar patrones y relaciones en los textos. ¿Qué cosas hacen más o menos bien? Dependiendo de qué tan bueno sea un modelo para ciertas tareas. Es razonar sobre problemas nuevos, seguir instrucciones complejas de varios pasos, escritura creativa, depende del caso también, y hacer operaciones matemáticas. El tipo de inteligencia que tienen los LLMs, producto de cómo están construidos, no le ganan a una calculadora para hacer un cálculo matemático. ¿Qué cosas no pueden hacer? Como les dije, acceder a información en tiempo real, verificar hechos en el mundo real, recordar conversaciones anteriores. Recuerden que es el entrenamiento y el contexto de la conversación, pero si conversaron en otro momento, en otra conversación, esa información no es automáticamente accesible. Desconoce qué otras conversaciones tuvo el usuario con el mismo modelo en otra ocasión. Y saber qué pasó después de su entrenamiento y acceder a bases de datos externas sin herramientas. ¿Vale? Vamos a entrar al tema de las herramientas un poquito más adelante. Ahora quiero hacer una primera pausa para preguntas. Pero los aprendizajes y los consejos prácticos con los que quiero que se lleven, con lo que hemos visto hasta el momento, son: la recomendación es mantener las conversaciones cortas y específicas en un tema. Entonces, si están en una conversación y van a iniciar un tema nuevo, iniciar conversaciones nuevas para temas distintos va a tener un impacto importante en velocidad, calidad de respuesta y costo. Y entender cómo funcionan y las capacidades que tienen también nos debería ayudar a usar los LLM para lo que son buenos, ¿vale? Darle el uso correcto. Dado que ha habido mucha información en los últimos minutos, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Puede generar algún inconveniente en la respuesta de esta plataforma? Vale. Voy a refrasear tu palabra para confirmar si lo entendí correctamente. Es cuando ya hay una conversación sobre un tema, si seguir como haciendo preguntas y continuar la conversación respecto haciendo análisis de ese mismo tema, si es conveniente, o comenzar una conversación nueva.
Te diría, lo ideal es, si hay aspectos relevantes de esa conversación hasta ahora que puedas identificar como, en realidad, este punto y este punto de la conversación son lo único que necesitaría alguien para poder contestar esta pregunta a continuación, te recomendaría comenzar una conversación nueva. Si es muy relacionado con todo el contexto de la conversación, tiene todo el sentido del mundo continuar en la misma conversación. Y otra técnica que se puede usar es pedirle al mismo agente resume la conversación hasta ahora para indagar a continuación en tales temas. Y te va a dar un resumen que puedes copiar y iniciar una nueva conversación con este resumen ya. Claro, comienza una nueva conversación y lo pegas como un mensaje o lo adjuntas como un archivo. Es una técnica que se usa mucho. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Las respuestas son más precisas. Para lograr una respuesta precisa, la conversación idealmente es el contexto completo, es lo más breve posible con la información más clara y puntual y explícita posible. Exacto. Claro, mientras incluye más información relevante, mejor va a ser la respuesta. Toda esta parte, todo esto de cómo dar las indicaciones de mejor manera es lo que se conoce como prompt engineering, ingeniería de prompts o ingeniería de instrucciones, y es lo que va a ahondar de forma práctica Paula para el caso del derecho. Pero sí, a eso va esto. Seguimos. Como mencioné, hay distintos modelos. Ay, perdóname. Sí. ¿Cuál era tu nombre? Perdona. Valentina pregunta sobre si no buscan información en tiempo real, cómo es que al usar ciertas plataformas ella ve que pone estoy buscando información. El último año, sobre todo, se desarrolló mucho una técnica que se llama IA agéntica o agencial o agentes de IA. Esto va a estar al final en unas 3 diapositivas más. Ahí voy a tocar el detalle. Pero en el fondo lo que se ha descubierto es que permitirle a los LLMs usar herramientas como un buscador permite obtener información más reciente y compensar este problema. Te lo contesto cuando lleguemos a esa diapositiva. ¿Te parece bien? Pero ya entramos en ese tema un poco más en profundidad. Pero es una súper buena pregunta. Vale. Hablemos de los modelos disponibles. Entonces, si todos funcionan más o menos igual, ¿cómo elijo un modelo u otro? Los que mencioné al principio y los que menciono en esta diapositiva son a la fecha de hoy, los modelos más potentes que se han lanzado. Y en general, las empresas que desarrollan esta tecnología, podemos categorizar los modelos que ofrecen en 3 categorías. Por un lado tienen los modelos súper potentes, tienden a tener respuestas muy lentas y tienden a ser muy caros. Normalmente solo accesibles en los planes pagados más caros. Y ejemplo aquí está GPT-5, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro. Después hay una categoría del uso cotidiano, que son respuestas bastante buenas, son bastante rápidos y relativamente baratos. Y esos, aquí tenemos unos ejemplos, muchos de estos son de acceso gratuito, aunque limitado. Ese es un poco donde lo meten. Y tenemos otra categoría que son los modelos más pequeños, que son la calidad de la respuesta un poco más baja. ¿En qué se traduce que la calidad de la respuesta sea un poco más baja? Es que, por ejemplo, un contexto muy largo, la información que quede entre medio del contexto se les va a olvidar o les va a costar referenciarla. Sobre todo por ahí. Y sobre todo cuando hay mucho razonamiento, muchos pasos para llegar a ciertas conclusiones, estos modelos no tienen tan buenos resultados, pero son muy rápidos, dan respuestas muy rápidas y tienen costos muy bajos. Y en esta categoría tenemos los modelos Flash de Gemini, ChatGPT 4 Mini y Claude Haiku. Lo importante también es que el año pasado lo que vimos es una mejora explosiva. O sea, estas grandes marcas lanzaron 2 o 3 veces nuevas líneas de modelos donde
el modelo más pequeño y más económico de la nueva gama era mejor que el más caro de hace 6 meses atrás. Entonces, esto es algo que van mejorando constantemente. Hay una inversión internacional altísima en desarrollar estos nuevos modelos. El modelo promedio de hoy supera por mucho al que era el mejor y el más caro hace un año atrás. Y mi recomendación en cuanto a cuál usar es, los invito a probarlo. Invito a probar esta tecnología, porque también hay un tema de personalidad de los distintos modelos, que a veces hay gente que le prefiere uno o el otro porque le gusta la forma de escribir, la forma de responder, y eso al final es importante. Tenemos que buscar una herramienta que se acomode más a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de pensar. Un ejemplo anecdótico fue visitando un estudio jurídico la semana pasada. Nos comentaban que usan Trifolia para hacer todo el análisis jurídico, pero al final, al momento de redactar, usaban ChatGPT porque les gustaba más el estilo de la prosa de ChatGPT. Eso es súper válido, ¿vale? Lo de los prompts. Es súper importante qué instrucciones les damos a estas herramientas para obtener las mejores respuestas posibles. Paula les va a dar ejemplos concretos en la práctica jurídica, pero se trata en general de que mientras más explícitos son los prompts y mientras más información relevante entregamos y mientras más indicaciones sobre lo que queremos le damos, mejor va a ser la respuesta más apropiada para lo que estamos buscando. Tips fundamentales en esta área son ser muy específico, en el caso de abogados indicar que estamos en el contexto de la jurisdicción de Chile, si nos referimos a una ley específica mencionarla, a un tipo de caso mencionarlo, proporcionar el contexto relevante, si tienen documentos relevantes a ese caso o recursos o una sentencia que se aplique o una ley, adjuntarlo. Definir el formato de lo que quieren. Estoy esperando una lista de 3 puntos o estoy esperando un escrito o cualquier otro formato. Y indicar a la audiencia, si es por ejemplo algo que le queremos presentar a un cliente, indicar que es para un cliente que no es abogado y que no tiene formación legal y esto es un texto legal, eso le da una idea de cómo redactar esa respuesta. En este tipo de cosas son muy buenos los LLMs. Ahora, esto es una palabra que quizá todos los que han escuchado un poco sobre inteligencia artificial también aparece, que son las alucinaciones. ¿Vale? Las alucinaciones es cuando en una respuesta de ChatGPT, Trifolia, vamos a aprender en Trifolia cómo hacemos para que no pase, hay una respuesta que se ve, que te lo dice con absoluta seguridad el LLM, pero que no es correcta. ¿Vale? Suena correcta y segura, pero no es real el contenido que se está dando. ¿Por qué ocurren? Porque acuérdense que predicen la siguiente palabra más probable, pero no tienen cómo verificar la información que va más allá de su entrenamiento y de su contexto. Entonces, las formas más eficaces de prevenir las alucinaciones son proveer los documentos relevantes nosotros, verificar las fuentes que se mencionan en una respuesta, o sea, si se menciona una ley, un caso, jurisprudencia, lo que sea, ir y hacer el trabajo de verificarlo, y usar productos especializados en el área que estamos trabajando, como Trifolia, en el caso legal. Perdón. Ahora voy a mencionar lo que es la IA agéntica, que va a darle una idea de lo que mencionaba Valentina, de por qué a veces cuando usamos estas herramientas dicen buscando en algo, y que da una base para explicarles también qué es lo que hacemos en Trifolia, cómo funciona Trifolia y por qué es diferente. La técnica que se comenzó a desarrollar hace 1 año y medio y se empezó a incorporar en estas plataformas más masivas el año pasado, tiene que ver con permitirle a los LLMs, a través de su respuesta en formatos específicos, utilizar herramientas. Se les dice, tienes estas herramientas disponibles, úsalas cuando sea necesario para estas cosas. Y el LLM puede, analizando la pregunta que le hace el usuario, dice, voy a usar, me está pidiendo un cálculo matemático, voy a decirle a la calculadora 5 más 3 en vez de yo inventar una respuesta. He estado consultando sobre tal ley, ya. Voy a buscar los detalles de esa ley y el contenido completo. Esta es una pregunta difícil, voy a hacer una lista con los pasos que debería seguir para resolverla y planificar cómo voy a completar esta tarea.
voy a buscar doctrina, etc. Esto es lo que se conocen como agentes de IA y es esta considerable mejora que se ha descubierto al darle acceso a herramientas a los LLMs. Y eso es lo que hacemos en Trifolia. Trifolia es un agente de IA. Hacemos el trabajo nosotros de seleccionar los modelos, los mejores modelos para las distintas tareas que vamos identificando como relevantes en el trabajo de un abogado. Hacemos también el trabajo de optimizar las instrucciones que se le van dando a este modelo para resolver ciertas consultas y le damos acceso a herramientas especializadas que le permiten buscar jurisprudencia, buscar legislación, buscar doctrina, buscar en dictámenes del Servicio de Impuesto Interno y en el fondo diseñar estas herramientas y diseñar las instrucciones de forma que esta gente pueda contestar preguntas complejas y lo más importante, al final de la respuesta, te da una lista de las fuentes que utilizó, para que así todo, aunque mencione un rol, va a estar el link y pueden acceder en la página de jurisprudencia del Poder Judicial y leer el contenido de esa sentencia, leer el contenido de la ley que se está citando, leer el paper que se esté citando de alguna revista académica. Bueno, como saben, al registrarse en la asistencia, en el QR de asistencia, les vamos a dar un mes gratuito de acceso a Trifolia. ¿Y qué aprendizaje me gustaría que se llevaran de esta parte del taller? Los puntos fuertes son que los LLM son una categoría dentro de la IA, para que cuando escuchen esa sigla digan, LLMs, son como ChatGPT, que son un autocompletado con superpoderes, que hay empresas que ofrecen apps que usan modelos de LLM, que hay distintos modelos que balancean velocidad, costo y calidad de las respuestas. Sobre todo, y quizás este es el más importante, mientras más contexto, mientras más larga una conversación, va a ser más lenta la respuesta, más caro dentro del servicio que estemos utilizando y potencialmente la calidad de las respuestas va a ser menor. Prompts explícitos, conversaciones cortas. Ese es el punto importante. Que existen los agentes de IA, que son LLMs, que tienen herramientas para usar otros recursos para poder contestar y fundamentar la respuesta y de esa manera prevenir estas alucinaciones, acompañarlo con documentos que son relevantes. Y eso, que anclar en fuentes previene alucinaciones. Y también un aprendizaje importante es que en Trifolia seleccionamos modelos, diseñamos prompts y proveemos estas herramientas especializadas pensando en investigación jurídica y el trabajo y la práctica legal en Chile específicamente. Finalmente, para cerrar esta parte, y antes de abrir para preguntas, quiero comentarles también que estas diapositivas estarán abiertas al público, les enviaremos por email links para que puedan consultarlas. Y la idea también es que si tienen feedback, nos lo den para ir mejorándolas. Si alguien la quiere usar en clases, en una conferencia, adelante. Dentro de las misiones de Trifolia es educar y ayudar y enseñar sobre esta tecnología para que los abogados en Chile puedan sacar el provecho máximo en su práctica legal. ¿Preguntas? Dime. Es difícil responder en porcentaje, porque es difícil cuantificarlo realmente. Pero en general, si tú le preguntas sobre algo que muy probablemente no tiene información de su entrenamiento ni en el contexto, sobre todo los modelos más antiguos de menor calidad, en vez de decirte no lo sé, lo van a inventar. ¿En qué porcentaje? Va a depender del modelo. Mientras más nuevos y mejores y más caros los modelos, las alucinaciones son mejores y tienden a decir no sé, pero no te puedo decir un porcentaje. Dime. ¿Cuál era tu nombre? Perdona. Tomás. Tomás me pregunta sobre un producto que se llama Notebook LM de Google, ¿vale? Donde uno puede subir archivos y hacer preguntas en base a esos archivos y en teoría las respuestas son en base a ese archivo. Tu pregunta era exactamente... No puedo contestar sobre los detalles técnicos de Notebook LM, que probablemente te lo puede contestar alguien muy específico dentro de Google. En teoría, sí, si está bien diseñado y usan buenos modelos, debería ser así.
Nosotros, el problema es que es algo tan amplio, el fondo, el tipo de pregunta, el espectro de preguntas es tan amplio que es difícil cubrirlas todas y por eso en Trifolia creemos que especializarnos en un campo, en una jurisdicción específica, o sea, derecho en Chile, sí que nos permite diseñar los prompts, las herramientas y usar los modelos para al menos en ese contexto asegurarnos de reducir o bloquear o impedir que hayan alucinaciones y que se base siempre en las fuentes. Hay un componente siempre que son modelos probabilísticos, estadísticos, que uno nunca puede estar 100% seguro de que lo primero que te va a contestar va a ser correcto y por eso, como mencioné antes, los abogados y los profesionales siempre deberíamos verificar las respuestas antes de usarlas. ¿Contesta tu pregunta? Sirve para cualquier tipo de consulta dentro del campo del derecho chileno. Lo que pasa es que dentro de los recursos que tiene para contestar esa pregunta va a ser buscar jurisprudencia, pero casos de usos que vemos regularmente, corregir, redactar escritos, corregirlos, revisar contratos, sobre todo cuando son documentos muy largos, o sea, un contrato de 500 páginas, poder hacer preguntas sobre ese contrato y sobre la validez de algunos puntos es algo que vemos que los usuarios nos comentan que usan mucho. Otro ejemplo podría ser un juez pasar una sentencia y decir que ¿qué se podría apelar de esta sentencia? Eso también es algo válido. Entonces no es solo un buscador de jurisprudencia, pero sí que incorpora un buscador de jurisprudencia como una herramienta para contestar las preguntas de forma precisa, explorar ciertos temas. ¿Contesto? ¿Sí? Vale. No sé, ¿había alguien ahí? Vale. Dime. Hola. Hola, Francisco. ¿Te contesto esta primera y después vamos a la segunda? Vale. Este es un tema más, no es tanto de LLMs en sí, no tiene que ver con esa tecnología, sino que es más la capa de aplicaciones, de las interfaces a través de lo que los usuarios interactuamos con eso. No es automáticamente el modelo, como te dije, una vez que se publicó el modelo 3 Pro de Gemini en noviembre, ese modelo, la información que va a tener, no se le va a incorporar información nueva a ese modelo. ¿Qué puede hacer Google? Con la información, con el texto generado en las conversaciones con los usuarios, probablemente hacen esto, no es que sea oficial, pero se entiende que lo hacen, pueden analizar esos millones de conversaciones y extraer, filtrar cuáles pueden ser más relevantes, etcétera, y extraer material que van a usar para entrenar el siguiente modelo a ser publicado. Eso puede pasar. A ver, Trifolia, esto va a ser un detalle más técnico, voy a intentar simplificarlo. Trifolia usa modelos de otras empresas, usa modelos, nosotros no tenemos un LLM, sino que vamos probando distintos LLMs como Gemini, ChatGPT, Claude para distintas tareas. ¿Vale? Normalmente estas empresas tienen políticas dependiendo del precio que uno paga, uno autoriza que se use el contenido de esas conversaciones para entrenamientos o para mejorar el producto, o tienen planes normalmente orientados a empresas que bloquean esos contenidos para ese tipo de uso. Hay que ver bien los términos y condiciones. En el caso de Trifolia, nosotros en los términos y condiciones también decimos, en las conversaciones, estamos trabajando ahora para obtener un certificado ISO, etcétera, se siguen todos los protocolos de seguridad, pero dentro de la empresa sí usamos dentro de ciertos planes las conversaciones para ir mejorando el producto, detectar cuando hubo errores, si hay funcionalidad que no se cumple o no, y eso es importante para nosotros, tiene un valor para nosotros para poder mejorar nuestro producto. Similar a las condiciones de, por ejemplo, ChatGPT, pero ofrecemos planes de empresas en las cuales usamos, similar a lo que ofrece, por ejemplo, Google, por un precio especial, usamos modelos y usamos sistemas que aíslan esas conversaciones. ¿Cuál es el riesgo? Es que potencialmente algo que tú preguntaste, alguien preguntara en un modelo posterior y decir esta persona y que se extrayera esa información. Siendo realista, el riesgo yo lo veo considerablemente bajo. Además, estas empresas sí que siguen protocolos de anonimizar conversaciones, etcétera, para los entrenamientos. Pero, por otro lado, sí que pasó en los inicios de ChatGPT que se filtró información de, creo que la empresa era Sony, de un empleado que preguntó algo, cosas muy específicas, y eso empezó a aparecer en respuestas posteriores de ese modelo.
Sí. Repíteme tu nombre. Francisco. Francisco me pregunta sobre al pasar documentos escaneados, que no están como totalmente digitalizados, sino que son como estas imágenes, el pasarle a los LLMs. Esto también es a nivel de aplicación. Normalmente como funcionan estas aplicaciones, al menos te puedo contar por el lado de Trifolia, lo que hace al adjuntar un archivo es usar un sistema OCR sofisticado, nuevo, que hemos probado que funciona, y extraer el texto primero y después pasarle al LLM el texto ya extraído del documento, en estos casos sobre todo. Gracias a ti. Última pregunta. Dime. Hola, Cristian. Sí, sobre Trifolia y entrenamiento. Nosotros en Trifolia no tenemos un LLM propio, ¿vale? Lo que hacemos en Trifolia es una aplicación que usa distintos modelos desarrollados por otras empresas grandes, y vamos seleccionando distintos modelos para distintas tareas. Entonces, en Trifolia realmente no estamos entrenando modelos. Yo alguna vez he escuchado a empresas legales en Chile decir que entrenamos una IA. Hoy en día no creo que sea realista pensar que una empresa en un contexto así tan específico vaya a entrenar su propio modelo. Requiere una inversión grande y el resultado para lo que estamos haciendo ahora no vale la pena. Pero ¿qué es lo que hacemos diariamente en Trifolia? Vamos mejorando los prompts que se utilizan para las distintas subtareas, vamos evaluando modelos nuevos que van apareciendo y cómo se pueden usar para distintas tareas, vamos mejorando las herramientas disponibles para la gente y evaluando y automáticamente las respuestas que va generando a las preguntas de los usuarios. En el caso específico de la jurisprudencia, hemos ido probando distintas formas de implementarlo, y como lo que hacemos actualmente es buscar en vivo y en directo en el portal de jurisprudencia. Entonces, están disponibles las causas a medida que están disponibles en el portal de jurisprudencia del Poder Judicial. Sí. Sí. Ahora los dejo con Paula, que va a ser la segunda parte de este taller.